Estamos listos, me avisa. Dinero, pero si no hay humildad, por más que tengas de todo, en esta vida las cosas no son igual. Puedes tener en el mundo mucho dinero, pero si no hay humildad, por más que tengas de todo, en esta vida las cosas no son igual. Lo digo por experiencia porque es la pura verdad. No creo que con el dinero todo lo pueda comprar. Yo no vivo de apariencia, yo vivo en la realidad. Por eso no tengo mucho como me pueden mirar, pero me gano a la gente por mi manera de actuar. Y no soy monedita de oro, a algunos les caigo mal. Sí, señores, de mi propia pluma, perfecto solo Dios. Lo bueno de ser músico viajero en este caso es lo más bueno que he visto en mi vida es el conocer nueva gente y nuevo mundo, pues. No fue fácil, fue bien difícil, porque cuando llegué la primera vez acá no conocía a nadie, no tenía familia aquí, no tenía nadie que me ayudara, y me acuerdo que andaba más perdido, porque no conocía el centro, no conocía lo que es aquí este departamento de Arauca, no tenía un pleno conocimiento. Pero en el fondo, a pesar de ser mi primer día que me fui más cansado que nunca, sí me fue bien. La gente me aprobó lo que traía, que era el arte, la música, y sí fue muy aceptada por esa gente. El crear estos rumbos por lo menos conoce a una gente que tienen historias, y esas historias pues le dan más conocimiento a uno y le enseñan a uno cosas buenas y malas, oye, porque no son solamente las buenas, también hay cosas malas que en este rumbo pues uno las va observando, que uno no se presta para esas cosas, pero que sí uno puede expresársela a otra persona, enseñársela a otra persona qué es lo que ocasionan ese tipo de cosas malas. Y las buenas pues son las que lo motivan a uno a seguir en la lucha y seguir para adelante. Van a salir en Miami, vendiendo también. Van a salir firmaditas en Miami. Y ya está firmada.
saludo a la cama. ¿Cuál es el otro? Un saludo a la cama. Dios, ¿me lo estás filmando? Sí, sí, mira, ese es Documental. y era uno. ¿Quieres uno? ¿Verdad que sí? Por aquí anda amanecida, por pegar un pasero. Qué buena vaina, Dios mío, se volvió a rascar el guerrero. La pinta más posible, una cosa más guerrero. Es fuerte, hay que caminar bastante, con el arpa que pesa un poquito. Lo que aprendí lo aprendí solo por oído, dedicación bastante. También fabrico las arpas, yo las fabrico, las arpas, tengo mi taller de construcción de arpas. Y ahí vamos, pues, poco a poco y humildemente. Mi familia, que la quiero mucho por allá en San Juan de los Morros, Villa de Cura, los extraño bastante, estoy por aquí en Colombia, trabajando por nuestro folclore y el bienestar de nosotros por allá, y que quieran más nuestra música venezolana, colombiana, como es el colombo venezolano. Arpa. Continuamos con la serenata para todos ustedes, esperando que reciban todas nuestras canciones con mucho cariño, esperando recibir las colaboraciones posibles y todo su apoyo. Buen provecho. Guayabo de la sabana para plata del camino, ¿dónde estará mi querer? Que ayer tarde se me vino. Guayabo de la sabana para plata del camino, ¿dónde estará mi querer? Que ayer tarde se me vino. Me encuentro loco buscándola, no sé cuál es su destino. Anoche me iba a morir entre las copas de vino y borracho amanecí corriendo un grave peligro. Me encuentro loco buscándola, no sé cuál es su destino. Anoche me iba a morir entre las copas de vino y borracho amanecí corriendo un grave peligro.
mi propio estilo es en el fondo cantar música, pero a lo criollito. No soy muy estilizado. Lo criollo es cantar música llanera a lo recio, pues. No soy hay muchos géneros de música a lo llanero, tanto estilizado como romántico, que le llaman el romántico, el estilizado. Y ahí lo criollito que es lo que yo hago. Mi música es criollita, no tiene nada estilizado. Y sí, y tengo mi producción discográfica que lleva por nombre El Gabán Cachamero. Vendía cachama, me llamaban el cachamero y por cosa del destino me bautizó por Jorge Guerrero, que le llaman es un cantante venezolano. Se llama Jorge Guerrero, fue el que me bautizó como El Gabán Cachamero y así me quedé. Que me querían totalmente ilusionada. Conjunto de amigos míos. Con mucho cariño, sí señores, deseando lo mejor del día y el buen provecho a cada uno de ustedes, ¿ok? Amigo mío. Se olvida, qué bonita es la gardenia, qué delicia su perfume si se siembra y se cultiva. Dicen que el primer amor se quiere y nunca se olvida. Qué bonita es la gardenia, qué delicia su perfume si se siembra y se cultiva. Yo que un día fui jardinero, estamos en Arauca llevando ese mensaje bonito de la música llanera y tratando de imponer la cultura venezolana y colombiana y llevar ese mensaje bello a todas las personas de Venezuela y del mundo. ¿Cómo te llamas? Vladimir, el mago, Vladimir. ¿Y de dónde eres? De Valencia, Venezuela. Chévere. Mira, ¿cómo funciona la guitarra? Mira, está dañado, ¿no? No, no está dañado. No está dañado. Funciona perfectamente. Claro.
Son los sitios donde va la gente, los que van a comer carne asada, parrilla, sopa de pescado y ese tipo de comida típica llanera. Son más que todas las personas que aprecian un poquito más, les gusta un poquito más el folclore, la música llanera. Entonces esos son los sitios que más se frecuentan, ya que el tipo de público se presta para el trabajo que nosotros venimos haciendo con la música de llano. Los artistas, los cantantes venezolanos, muchas veces nos identificamos con un artista en especial, de los que mantienen arriba en la cima, o los famosos, como comúnmente se les llama. En mi caso, hay muchos artistas famosos, buenos, venezolanos, por ejemplo Reinaldo Alma, Simón Díaz, que ya no está con nosotros, Don Teo Galíndez, y así muchos, Jorge Guerrero, que lo escuchamos ahí al fondo en la música ambiente del negocio, que para mí es una de las máximas figuras. Quisiera yo, si he tenido las veces de compartir con él en algunos escenarios en Venezuela, en las fiestas de Lorza y en otras fiestas de otros estados. Y bueno, el ídolo mío, Jorge Guerrero, con su canto criollo y melodioso que le canta al llano. Egoísmo, eso lo cantó Julio Miranda, el desaparecido Julio Miranda. Julio Miranda, sí, de señor. Venezuela, ¿sí? Sí, un cantante venezolano que murió ya hace muchos años, ya como en el 85 murió el momento. Es un cantante, ese tema Egoísmo lo canto porque me identifico mucho con él. Es como una vivencia de que ha sufrido tantas cosas, pero es el camino que tiene que recorrer, ¿sí? O sea, el sufrir, el tropezarse es aprender en la vida. Es como un lema de Pablo Coelho: tenerle miedo al fracaso es sentirse fracasado. Si tú no fracasas, no aprendes. Entonces, Egoísmo nos enseña a que ha sufrido en ese tema es por un desamor, pero es el camino que le toca recorrer para mal o para bien. Por eso es que la letra tiene ese contexto. En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar, si no han quedado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer. Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer. Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Bueno, después de una larga cantada fuerte por acá en la zona de Arauca, pues ya pronto a viajar para Venezuela, para mi tierra donde soy proveniente. Y aquí en la zona araucana, pues vengo para el sitio donde voy a comprarme mi mercancía para llevar a mi familia con mucho cariño. Y entonces, bueno, vamos para que visiten estos anaqueles bien elegantes, donde hay comida para tirar para el aire, oye, bastante comida. Que no queda panera por 40. Aquí tenemos de todo un poco, afeitadoras, jabón en polvo.
que no falte jabón en pasta para lavar la ropa. Tenemos el champú que no falle, comprándolo de este tamaño, porque si lo compramos más grandecito, quedamos más limpios mientras están en la ciudad. Hay que comprar ya poquito. Para la comida, normalmente salchichón, leche pequeña, galletas, salsa de tomate una sola, dura para una sola pasta, arroz, para mí 8 chocolisto, un vasito nada más, la harina y la mayonesa. Esto es lo que llamamos acá en comida esto en la máquina este lado, ¿okay? Bueno, hasta luego. Dios le bendiga, siga para adelante. Y esta es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien. A mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado. Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Me paré para escuchar una caravana cantar y lo quise comparar con la pobre vida mía al ponerme a contemplar la tristeza que tenía. En un verde chaparral me paré para escuchar una caravana cantar y lo quise comparar con la pobre vida mía al ponerme a contemplar la tristeza que venía. No llores mi alcaraván, sigue cantando como el carrao en sequía. Si el carro llama a la lluvia, tú llamarás la alegría y así arrancarnos del pecho. Mi alcaraván esta gran melancolía. No llores mi alcaraván, sigue cantando como el carrao en sequía. El carro llama la lluvia, llamarás la alegría y así arrancarnos del pecho. Mi alcaraván esta gran melancolía. Tenemos aquí una comida bien sabrosa que le llamamos el bagre. Pescado de cuero que se da aquí en los ríos de Arauca y en muchos ríos a nivel nacional. Este es el popular bagre. Esto es un consomé con su respectivo bagre adentro. Y yuca. Una yuquita con su respectivo, una guarapita. Fabricado aquí por tres mujeres que trabajan aquí día a día. Muy sabrosos que son, recomendados aquí en la plaza del mercado de Arauca.
recomendaciones, vengan a comer aquí caldo de este sabroso de bagre, de cocoro, de cachama, de chorroco y pare de contar, ¿ok? Y también venden otro tipo de comida, no solamente esta, ¿ok? Así que a disfrutar y a comer para ustedes con mucho cariño, para que vengan a disfrutar aquí también. Como casi partidario de la misma relación de la vida real, de lo que estoy haciendo aquí, por lo menos dice: para ganarme la vida cuánto rato de amargura, por diferentes caminos en busca de porvenir, aquí caigo, allá levanto y sigo con mi aventura, que el que no nació pa' sapo se para y vuelve a seguir. Por lo que soy en la vida, Diosito, te doy la gracia, tengo millares de amigos y mucho por compartir. Si ayer nací en la pobreza, hoy lo que tengo es ganancia. Con fe y con perseverancia no hay nada que discutir. Del timbo al tambo, siempre golpeando, voy recibiendo y dando. Cual gladiador, no tengo nada, lo tengo todo, donde sea me acomodo, soy un campeón. Entonces eso es la vida, ¿eh? Y después dice, de ahí dice: me gusta disfrutar criollitamente y abordar cualquier conversación, beber de la totuma de la vida, cualquier bebida que dé satisfacción. La mujer que me guste la procuro y si puedo le canto mi pregón. Mi vida la daría por una hembra, yo me le lanzo directo al corazón. ¿Ve? Relacionado a la historia. María, con mucho cariño, ven. Ay, que están grabando. Sí, claro, está todavía. No, a la cama voy a ver si consigo ahorita. En un verde chaparral me paré para escuchar una alcaraván cantar y no quise comparar con la pobre vida mía al ponerme a contemplar la tristeza que venía. Buena. ¿Cuánta grabación le lleva, gringo? Muchas. Por aquella. ¿Qué pasó, ciudadano? Bien, bien, chévere. Hola, buenas noches, ¿cómo amanecen? Vamos a salir por... Mira, el valor venezolano ha perdido muchas cosas. El mejor país que tenemos en el mundo, a nivel mundial, el país que tiene de todo. Y estamos pasando por una necesidad muy grande que yo traigo estas cositas para mantener mi familia acá en Venezuela. Traigo que si mis cigarros, mi talquito, mi salsita de picante, para poder sobrevivir con mi familia allá en Venezuela. Porque nosotros no podemos sobrevivir allá en Venezuela. Tenemos unas cosas que ya un kilo de arroz ya vale 1 millón y pico de bolívares, un kilo de carne vale 1.400.000. Aumentaron el sueldo, pero ¿qué? Eso no alcanza ni por un almuerzo tranquilamente, que usted vaya a comer un almuerzo por lo menos, para un comercio en un almuerzo bien en Venezuela, tiene que tener 4 o 5 millones de bolívares. Y ganándose 30.000 pesos, 30.000 bolívares diarios. Dígame usted, ¿cómo hace uno para comprar por lo menos un kilo de arroz que vale 1 millón y pico, un kilo de carne vale 1.400.000, con 30.000 bolívares diarios que le pagan a uno allá en Venezuela? La verdad, mi amigo, como está dando de cuenta, esto no es nada fácil para nosotros los venezolanos, teniendo un país tan rico en nuestra patria, estar en este plan, oye, dejar nuestro país, nuestra tierra, donde el arte criollo de la música llanera estaba en el más alto nivel del mundo, y estar acá en Arauca de repente, como dijo un amigo mío, mendigando a ver quién le da de repente un peso a uno, que hay mucha gente que valora eso, a como otros no, para poder solventar para nuestra familia. Y eso es poquito lo que llevo yo ahí, falta mucho, porque eso no alcanza sino para 15 días. Pero sí vale la pena por lo menos llevar algo, llegar a la casa con algo, y por lo menos da alegría llegar con algo allá a la casa. Es triste llegar sin nada, oye, como hay muchos venezolanos que llegan acá
y que da pesar mirarlos a veces, da sentimiento verlos acá llevando del chispero, mojándose, no tienen dónde dormir. Por lo menos yo tengo la dicha de que Dios me ha dado un talento grande y agradecido de ese talento que Dios me ha dado, he conseguido muchas cosas importantes aquí en Arauca y faltan todavía por conseguir aquí. Espero estar pronto en Venezuela y dejar de estar en esta ruleta. Estoy cansado, agotado de mis pies, a veces no tomo agua. Y esto es una rutina que día a día tengo que hacerlo todos los días, caminar 15, 20, 30, no sé cuántas cuadras andaría, cuántos kilómetros recorreré entre el día caminando, cantando, pero lo hago con un placer inmenso y espero, bueno, de que las cosas cambien en nuestro país y que aquí pues seamos más valorados, que es lo que queremos nosotros los venezolanos en el arte criollo, ser valorizados bastante. Llegué ayer y nosotros somos 2 personas, 2 mamás. Vendíamos y nos íbamos ayer. No tenemos para los pasajes, nos tocó quedarnos acá. Y bueno, tenemos 4 bebés, 4 menores de edad. Hoy estamos reuniendo los pasajes para volver a ese Barquisimeto. Aquí Colombia, a pesar que somos naciones hermanas, es muy diferente lo que antes teníamos allá en Venezuela, que quizás no aprovechábamos, porque antes nos quejábamos por todo y sin saber que teníamos tantas cosas y tantas bendiciones en Venezuela. Y yo tengo fe que Venezuela va a cambiar. Yo tengo fe que mi país va a cambiar con el corazón, porque soy mamá de 4 niños. Y yo veo un futuro y mi bebé dice, mamá, la escuela, va a estudiar porque ese es su futuro. Mamá, la universidad, estudie porque ese es su futuro. Tengo un niño que ahorita va a salir 6º hacia secundaria y después de secundaria a la universidad. Estudie porque ese es su futuro. Sí, siempre pensando en un futuro, en una Venezuela mejor. Yo sé que quizás los colombianos, ustedes los colombianos están fastidiados de día a día, tanto venezolano pidilón, tanto venezolano vendedor, pero no nos vean así. Venimos buscando un refugio, una mano amiga, una mano hermana, así como Simón Bolívar libertó a esas naciones y no miró para los lados, para saber que iba la libertad a Colombia, iba a libertad a Venezuela, iba a libertad a otras naciones como Ecuador. Y somos en general naciones hermanas. Vamos a darnos la mano, a estrecharnos la mano como naciones hermanas. Entonces tengo 2 bebés, una niña de 7 años y un bebé de 4 años. Y soy madre soltera, entonces decidí venirme acá a trabajar. ¿Dónde están tus bebés? Ellas están ahorita en este momento con mi mamá. O sea, ¿cómo quisieras que te recibieran en este país? O sea, así como un tiempo nosotros los venezolanos lo recibimos a ustedes, para los colombianos, que cuando hubo un tiempo que ustedes estuvieron en crisis, los venezolanos le abrimos las puertas, tendimos las manos. Entonces yo quisiera pues que nos dieran ese mismo apoyo que tuvieron cuando estuvieron allá en Venezuela. Ahora, hay policías porque aquí a veces estamos como a la defensa, pues a la defensiva, de que algún policía nos va a llevar, nos tratan mal, nos devuelven. Ya a mí me han deportado 2 veces en esos 15 días. Entonces quisiera que cónchale, nos dieran la oportunidad, pues. ¿Cómo ha sido ese proceso de deportación? O sea, ¿te devuelven? Ellos llegan, nos agarran, nos quitan las cédulas, nos toman fotos y de ahí nos pasan al puente, que nos vamos. Y nos dicen que tenemos que irnos y que no nos quieren de vuelta. Entonces nosotros como tenemos la ropa, porque no nos dejan llevarnos ropa ni nada, maleta, uno lo que hace es bajar por las canoas y otra vez devolvernos hasta acá a Arauca. Pero es difícil, sí. La última vez me agarraron a la 1 de la tarde y pasé por la canoa a las 11 de la noche. Con miedo, porque dicen que es peligroso pasar en la canoa tarde. Claro. Pero bueno, uno lo hace por la familia. Sí. ¿Y has podido enviar algún dinero? Sí, he enviado poco. Todo lo que hago, lo hago para enviarle dinero a mis hijos y a mi mamá para la comida, pues. Aunque allá uno le envía algo y allá no rinde, el dinero no rinde. Pero algo que le mandé por lo menos.
ritmo al tambo, llevando de todo un poco, pero para adelante. Mucho cariño. Para ganarme la vida, cuánto rato de amargura, por diferentes caminos en busca de porvenir. Aquí caigo, allá levanto y sigo con mi aventura. Que el que no nació pasado se para y vuelve a seguir. Por lo que soy en la vida, Diosito, te doy las gracias. Tengo millares de amigos y mucho por compartir. Si ayer nací en la pobreza, hoy lo que tengo es ganancia. Con fe y con perseverancia no hay nada que discutir. Del timbo al tambo, siempre golpeando, voy recibiendo y dando. Cual gladiador, no tengo nada, lo tengo todo donde se me acomodo. Soy un campeón, me gusta disfrutar criollitamente y abordar cualquier conversación. Beber de la tómbola de la vida, cualquier medida que dé satisfacción. La mujer que me guste la procuro y si puedo le canto mi pregón. Mi vida la daría por una hembra, yo me le lanzo directo al corazón. Señores del timbo al tambo, soy un campeón, para que sepan humildemente de Barinas, Venezuela. Soy un campeón, yo estoy enamorado de la vida, desde siempre y ella es mi adoración. En solo 4 letras tengo el mundo, Diosito, absoluto y a mi disposición. Y al noble batallón de mis amigos que requieran de alguna orientación, esculquen en la esencia de mi verso y encontrarán suficiente información. Del timbo al tambo, siempre golpeando, voy recibiendo y dando. Cual gladiador, no tengo nada, lo tengo todo donde se me acomodo. Soy un campeón, soy un campeón. Bueno, señores, espero que hayan disfrutado de estas canciones humildemente, con mucho cariño. De verdad agradeciéndoles plenamente la colaboración prestada, y el que quiera aportar algo de su corazón, bienvenido sea. Y el que no, pues no se preocupe, seguimos siendo lo mismo y estamos a disposición para servirles. Con mucho cariño, de Barinas y de parte del centro del país. Así que bueno, agradeciéndoles plenamente la colaboración de cada uno de ustedes, ¿ok? Que pasen una feliz tarde y buen provecho. Dios me le bendiga.
soy venezolana y sí realmente anhelo y quisiera que Venezuela volviera a ser como la de antes, cuando es fácil dejarse de su familia, de sus hijos. Y es rudo, pues, es rudo. De verdad anhelo que Venezuela sea como la de antes. Soy venezolano y mi sueño es que nuestro país se arregle de nuevo para seguir luchando. Yo soy venezolana y mi sueño es que mi país mejore, que se componga y que estemos todos juntos, toda mi familia juntos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Alejandro, soy un joven venezolano y mi sueño es, bueno, algún día ser muy grande al ritmo de la buena música, como diría un compañero, rock and rolleando, y espero, bueno, puedan escucharme muy pronto todos en todo el mundo. Soy venezolano y mi sueño es que mi familia esté bien. Soy venezolano y mi sueño es que mi familia tenga todos los alimentos del día a día. Soy venezolano y lo que quiero es un mejor futuro para mi familia. Bueno, soy venezolana y quisiera que el mundo nos diera una oportunidad de poder salir adelante, de tener un mejor futuro en cualquier parte. Bueno, soy venezolano, me llamo Keiber Pérez, soy rapero, aparte de DJ. Bueno, definitivamente mi sueño sería ya ser aquel tipo de cantante que no tanto que se haga viral, sino que, bueno, normalmente le dé un mensaje a cada persona, ya que como soy venezolano la situación en nuestro país no está nada fácil. Y bueno, así poco a poco llevándola como cada uno de nosotros los venezolanos. Y sí, pues mi sueño sería ese. Y otra cosa, que el país cambiara, sí, fuera para mejor. Mira, delante bueno de esta cámara realmente me presento, va siendo un talento, bueno, mucho movimiento, así mismo es como realmente bueno, pues ya la suelto y pensando en que realmente tengo pues otro sueño en el cual rapeando es como me empeño, metiéndoles un estilo, por eso es que no la sueño, ya rapeando, representando a Venezuela, una broma que suena así demasiado pues bien candela, ok, es que sigo siendo bueno o el mismo dando estilo y por eso es que rapeando me la vacilo, teniendo pues poco a poco todo lo que yo pues sigo y todo lo que tengo así poco a poco o así prosigo, llevando pues mi mensaje, así mismo pues ella rapeando, bueno, dándole el masaje a nivel de líricas original, así como sinceramente pues ahorita comienzo a improvisar, así como muchas personas puedan escuchar y de repente no puedan pues catalogar de una buena manera como rapero sincero, con el cual me esmero, metiéndoles un estilo tan certero, por eso es que ya me lanzo, rapeando es que no me canso, ya que sigo siendo el mismo, el que de pana ya me lanzo, les canto de una manera, bueno pues tan bandera, ya que vengo siendo el de líricas rapera, pero fin, de esta forma vengo y les prendo el free, dando líricas así rapeándoles como un encilla, toco este momento de sentarme en esta silla delante de esta cámara que me grabe hasta la chica, pero fin, esto va para un documental que suena tan original, que se ve tan particular, así es como sinceramente nos puedan pues escuchar y mi sueño que suene así demasiado original.
El viaje fue algo difícil, ya que desprendía de mi familia, de mi esposa, de mis hermanos, mi madre, mi abuela, y algo preocupado también porque fue un riesgo, porque yo no conocía a nadie aquí en Arauca. Gracias a Dios nos ha ido bien, nos han abierto las puertas.